Bueno, bendiciones. Estamos estudiando el libro de Filipenses. Hoy a la mañana tempranito, mientras oraba, mientras me lavaba la cara y preparaba el café, el padre y oraba, el padre me hablaba de dar un estudio que ya lo habíamos dado, pero bueno, nos dieron de baja a nuestro canal de YouTube y tenemos un canal nuevo ahora que recién está la gente enterándose. Estamos a 35, 36 suscriptores. Llegamos a tener más de 2 millones de visitas en nuestro canal de YouTube, en las prédicas, en las enseñanzas, en las profecías. Hace 10 años o 12 que tenemos un canal de YouTube. Y bueno, fuimos censurados por hablar del tema de la vacuna y otras cosas, así que tenemos que ser cuidadosos, desgraciadamente, en cómo hablamos, porque hay cosas que estamos en los tiempos finales, ¿no? Y cada vez la persecución se ve, aún en las redes sociales. Y mientras hoy, a la mañana más tempranito, me preparaba el café y estaba orando, el Padre me hablaba de volver a dar un estudio de por qué debemos guardar los mandamientos. Así que, ni bien terminemos con el libro de Filipenses, que nos llevará 3 días más, 4 días más, vamos a hacer un estudio que dura por lo menos 3, 4 días. Se puede hacer en un día, pero para que se entienda bien, vamos a hacer otra vez un estudio de por qué tenemos que guardar los mandamientos. No vivir bajo la ley, sino estamos en tiempo de gracia, pero ¿por qué hay que guardar los mandamientos? Vamos a volver a hacer ese estudio, que lo teníamos en el otro canal de YouTube, si no ya lo compartía otra vez, pero no importa, lo vamos a volver a hacer. Vamos a Filipenses capítulo 3, vamos a leer el capítulo entero, son 21 versículos, pero vamos a hacerlo completo. Tal vez me paso un poquito con el tiempo, pero tengamos paciencia, es para nosotros. Yo trato de dar mensajes de no más de 20 minutos, pero se me complica hacer un mensaje muchas veces breve. A las 3 de la tarde, cuando voy a orar al Monte de los Olivos, estoy también entregando un mensaje de no más de 5 minutos, 6, porque aparte estoy trabajando y bueno, pido 5 minutitos y me voy hasta el Monte de los Olivos, pero tampoco quiero descuidar y abandonar el trabajo. Vamos a leer Filipenses 3 completo. Yo siempre tengo, la cámara ahora no me está enfocando esta parte, pero tengo 2 Biblias siempre aquí. La Reina Valera, que es la que tenemos casi todos, y una Biblia Kadosh, mesiánica israelita, que me fue traída de Israel, traducida de los pergaminos originales. No digo que sea 100% correcta, la Biblia Reina Valera tiene 1540 o 1541 palabras mal traducidas. En esta Biblia, por lo que hemos visto con gente también que estudia la palabra, no soy el único, hemos visto que hemos encontrado pocas, 7 o 9 palabras, pero está mucho mejor traducida que la Reina Valera, y uno ahí, cuando comienza a estudiar y comparar, comienza a ver la diferencia. Así que voy a leer de la Kadosh, pero tengo al lado la Reina Valera. Si muevo la cámara ahora tal vez se me caiga, para que podamos ver también y entender que cuando una palabra se traduce mal o se interpreta mal, también se termina uno confundiendo con todo el texto. Filipenses 3 lo leo del 1 al 21, lo leo y luego lo desarrollamos. Lo voy a leer, de la Reina Valera, pero las palabras que yo conozco que están bien traducidas, yo las voy a decir bien. Dice así: por lo demás, hermanos, gozaos en el Adón, que quiere decir nuestro amo, está mal traducido Señor. Por lo demás, hermanos, gozaos en el Adón, que Él es nuestro amo, porque si Él nos compró con su sangre, nosotros somos sus esclavos, somos sus siervos. No nos vamos a ir al infierno si decimos Señor, no nos vamos a perder, no nos vamos a ir al infierno si le decimos Señor, simplemente que tratamos de corregirnos y pulirnos en nuestra forma de hablar. Amén. Por lo demás, hermanos, gozaos en el Adón. A mí no me es molesto escribirles las mismas cosas, y para vosotros es seguro. Presten atención,
versículos 2 y 3. Guardaos, en la traducción original es cuidarse, que quiere decir apartarse, cuidarse o guardarse. Guardarse de algo es apartarse, guardarse de algo es apartarse, no estar con esa gente. Lo dice el Eterno en la palabra, Filipenses 3, guardarse de los perros, guardarse de los malos obreros, guardarse de los mutiladores del cuerpo, porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Yahweh y nos gloriamos en Yahshua HaMashiach. En la Reina Valera dice Cristo Jesús, no teniendo confianza en nuestra propia carne, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más, dice el apóstol. Y dice por qué. Circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia. Leo la Reina Valera, que sería perseguidor de la asamblea mesiánica, yo de la comunidad, yo de la quejilá. En hebreo, la traducción original es quejilá. En cuanto a la justicia, que es en la ley irreprensible, pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor al Mesías. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento del Mesías, Yahshua, mi Adón, mi amo, mal traducido, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura por ganar al Mesías. Ahora bien, y ser hallado en él y ser encontrado en él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Yahshua, la justicia que es de Yahweh por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. No que lo haya alcanzado ya, ni que sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello para lo cual fui también asido tomado por el Mesías, Yahshua. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlos alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás, extendiéndome a lo que está adelante, prosigo la meta, al premio del supremo llamamiento de Yahshua en el Mesías. Así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos, y si otra cosa sentís, esto también lo revelará Yahweh. Yahweh, nuestro Abacados, nuestro Padre Santo. Pero en aquello a que hemos llegado, sigamos una misma, permítanme, una misma regla, sintamos una misma cosa. Hermanos, sean imitadores de mí, dice el apóstol, y mirad a los que así se conducen, según el ejemplo que tenéis en nosotros. Porque por ahí andan muchos, de los cuales les dije muchas veces, y aún ahora lo digo, llorando, que son enemigos del madero, de la cruz del Mesías, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. En la traducción original dice solo piensan en las cosas del mundo, que es lo mismo, terrenal y mundano. Mas nuestra ciudadanía, o sea, la de ellos no, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Adón y Yahshua HaMashiach, el cual transformará el cuerpo de humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Amén y amén. Bueno, estoy viendo que seguimos bien conectados en Facebook, en YouTube. A ver, hay 2 personas, ahí no, aparece una ahora. Hay gente conectada en Facebook también, en YouTube. Bendiciones para todos. Les recuerdo que tenemos un nuevo canal de YouTube y estamos en 36 suscriptores y necesitamos urgente llegar a 100 para poder recuperar el nombre original de nuestro canal de YouTube. No vamos a poder por ahora
tengo que ver si ponemos un abogado, pero por ahora no estamos pudiendo recuperar las prédicas, las enseñanzas, las profecías, los testimonios de más de 10 o 12 años de trabajo para el Eterno, que estaba todo guardado en el canal de YouTube. Estamos tratando de arreglarlo con un programador, y si no vamos a tener que poner un abogado para intimar a YouTube a que por lo menos nos devuelva todas las prédicas, los estudios, todo lo que hay ahí, y que lo podamos volcar al nuevo canal de YouTube. Pero necesitamos urgente que todos nos ayuden a que compartan estos videos, y que por favor le pidan a los hermanos que nos ayuden con una suscripción a YouTube. Estamos en 36 personas suscriptas. Necesitamos urgente llegar a 100 para recuperar otra vez nuestro nombre original del canal. Vamos a desarrollar Filipenses 3, una hermosa porción de la carta de Filipenses. No lo puedo hacer en 20 minutos, voy a ser breve igual, pero vamos a estudiar. No te vayas, presta atención y compartí este mensaje. Y aquel que pueda escribir, no sé cómo hacer para ver la parte de los textos. Cuando la gente me escribe, se me borró esa parte, tengo miedo de tocar y cortar. Cualquier cosa me escriben en privado y luego les respondo, o al WhatsApp. Vamos a desarrollar Filipenses 3. Dice: por lo demás, hermanos, gozaos siempre en nuestro Salvador. Le conocimos como Jesús, su nombre es Yahshua. A mí no me es molesto volver a escribirles otra vez las mismas cosas, y para ustedes es seguro. Entonces, si es necesario hablar de las mismas cosas hasta que lo entendamos, no hay ningún problema de parte del Eterno, de parte mía. Si me preguntan, siempre desde lo más humilde de mi corazón, yo no soy maestro de nadie, simplemente comparto los mensajes como profeta del Eterno, y trato desde mi humilde posición tratar de compartir lo que voy entendiendo, lo que el Padre me va dando entendimiento de su revelación, porque ya no hay más revelación. Lo que hay ahora es poder entender la palabra, que es la gran revelación, porque ya todo está revelado aquí. El tema es que todavía no lo estamos entendiendo como deberíamos ya en este tiempo final entendiendo. Muchas veces nos equivocamos, me incluyo, y decimos, tengo una revelación. No hay más revelaciones, la revelación es esta. Lo que podemos decir es, tengo un poco más de entendimiento. La forma de expresarse correctamente es decir, tengo más entendimiento de la revelación. Amén. Tengo más entendimiento de la revelación, pero no debemos decir, el Padre me ha revelado algo. No, ya está todo revelado. Uno puede decir, el Padre me ha dado entendimiento de su revelación, pero todo ya fue revelado a través de Yahshua. Porque si yo digo, el Padre me ha revelado algo a mí, o sea que a Yahshua no se lo reveló y a mí me lo reveló. Ya todo fue revelado, lo del Padre, a través de su Hijo. El Hijo vino y reveló todo. Todo ya está revelado aquí. Lo que nosotros tenemos que pedir en oración es que nos dé entendimiento de su revelación. Y cuando entendemos la revelación, es que nos está revelando a nosotros su revelación. Entonces la forma correcta de decir es, estoy teniendo cada día más entendimiento de lo que ya fue revelado a través de Yahshua. Amén. Y eso es lo que tenemos que pedir. Padre, danos entendimiento de lo que Yahshua ha revelado hace 2021 años. Filipenses 3, versículo 2. Guardaos de los perlos. En la Reina Valera dice guardarse, que quiere decir cuídate, no estés con esa gente. Guardate, cuídate, apartate, no. Esta es la doctrina correcta, esta es la forma correcta de predicar. Porque cuando mezclamos lo emocional, lo sentimental, para tratar de no lastimar a un hermano con la palabra, que es pura y verdadera, le estamos haciendo mal al hermano y nos estamos haciendo mal a mí y nos estamos engañando mutuamente. Aunque la palabra sea fuerte, la Biblia dice que la palabra es como espada de doble filo que corta y penetra hasta lo más profundo del alma, y discierne los pensamientos del corazón. Entonces la forma de predicar es con una espada de doble filo en tu lengua, en tu boca. Cuando predicamos la palabra, o predicamos así o nos callamos. Cuando queremos acomodar el mensaje para decir, ay, pero el hermano se va a enojar y se me va a ir, o no va a traer la ofrenda, no va a traer el diezmo, y cuando predicamos de esa manera, estamos predicando por ganancia
de dinero y no por tratar de salvar un alma. Y hay que predicar la verdad, aunque duela, aunque moleste al predicador, aunque uno sepa que le molesta a la persona, aunque nos ganemos enemigos por predicar la verdad, hay que predicar la verdad. Del lado del predicador, uno tiene que predicar la verdad. Y del lado del oyente, uno tiene que estar dispuesto a escuchar la verdad. Aunque duela, hay que escuchar la verdad. Aunque sintamos el espadazo que nos está cortando y partiendo al medio, hay que aguantar y soportar la verdad. Es la única forma de corregirnos, es la única forma de entender, es la única forma de que corte la palabra en nuestra vida y separe y saque lo vil, lo arranque de nosotros para que lo precioso pueda fluir. Entonces la palabra se predica como se tiene que predicar y se escucha como se tiene que escuchar, si no el predicador que se calle y si no el oidor que se vaya. Pero la palabra hay que predicarla de verdad para que sea libre el predicador y para que pueda ser libre el oyente. Dice Filipenses 3, guardarse de los perros, y no está hablando de animales, está hablando de personas que son seres irracionales, porque la Biblia dice que aún los creyentes desobedientes, el Señor los trata como perros, como cerdos, y dice que los va a vomitar de su boca. Entonces, si el Padre dice que a los creyentes, que Él los salvó, que fueron salvos, que pasaron por el bautismo o el Brit Milá, perdón, por el bautismo, se congregaron, el Padre los perdonó a través de Yahshua de sus pecados pasados, comenzaron una vida de creyente, de cristiano, y luego vuelven a revolcarse en el barro. Dice la palabra, no des perlas a los cerdos, porque son perros y se vuelven a su vómito, y yo los vomitaré de mi boca. Lo dice la palabra. Y esa palabra, primero, ¿sabes para quién es? Para mí. Y también para ti, y para todo el que recibe la palabra. Juan 3:16, porque de tal manera el Padre ha amado al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero si creemos en Él, ¿qué es creer en Yahshua? ¿Qué es creer en Él? Obedecerle. Hermano, hermana, creer en Yahshua no es decir creo y listo. No, si cree, obedecele porque habla. No nació mudo. Jesús, Yahshua, no vino mudo a este mundo, y lo digo con respeto, no tuvo sus 33 años de predicación, no vino mudo, vino a hablar, y vino a mandar, y vino a decir, obedézcanme, obedézcanme. Entonces, si no lo obedecemos, ¿para qué creemos? ¿Para qué creemos? Si alguno dice, le creo, pero no guarda los mandamientos, comprate una estampita, comprate un rosario, comprate un crucifijo y persinate y sé un creyente más de la religión que sea. Pero si dice que crees en Él, le tienes que obedecer. Le tienes que obedecer, porque si no estás pisoteando su sangre, como dice Hebreos 10 del 25 en adelante. El que pisoteare su sangre y tuviere por inmunda su sangre, será mandado al infierno y tendrá mayor castigo que aquellos que no obedecieron ni la ley. Filipenses 3:2, guardaos de los perros, guardarse, apartarse y cuidarse de los malos obreros, malos predicadores, guardarse de los mutiladores del cuerpo, la gente mala, los malos predicadores, en definitiva, te están mutilando el cuerpo, te están arrancando el cuerpo. Y si te arrancan tu cuerpo es el templo de Yahshua. Es el templo donde Él quiere morar en nuestra vida, en nuestro corazón. Y si estás con gente que es mala, cuando la Biblia dice que no estés, cuando la Biblia dice apártate de esa gente porque tú ya no eres mundano, yo te compré, la palabra dice yo te compré con mi sangre y te hice ciudadano celestial y te hice parte de mi pueblo, de Israel. Entonces somos israelitas, ni católico, ni evangélico, ni en mi caso ni argentino, ni judío, ni boliviano, ni paraguayo, ni chileno, israelita. Fuimos injertados en el olivo natural, somos israelitas por adopción. Hermano y hermana, el tiempo se termina. Si tú no proclamas a viva voz, soy israelita, soy mesiánico, te vas a quedar
Y esto no tiene nada que ver con el judaísmo. Lee la palabra, entiende. Efesios 2, Él nos acercó a la ciudadanía de Israel. Efesios 2, repito, nos acercó a la ciudadanía de Israel. Nos acercó a sus pactos. Hay que guardar los pactos. El tiempo se termina. Vamos a hablar de los pactos y de los mandamientos, vamos a volver a dar el estudio. Por eso suscríbete al canal de YouTube, dale clic a la campanita para que puedas recibir la notificación. Comenzamos la semana que viene a estudiar del nuevo pacto, mal llamado Nuevo Testamento, porque no es un Nuevo Testamento, porque los testamentos los dan los que mueren y no resucitan. Mi padre terrenal, falleció en enero. De él sí puedo decir, hay un testamento como heredero, pero no hay un pacto, no hay un pacto. Esto no es un Nuevo Testamento, porque el que murió al tercer día resucitó. Entonces, aún en eso nos equivocamos. Decimos, Nuevo Testamento no es un testamento, es un pacto. Filipenses 3:3, porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Yahweh y nos gloriamos en el Mesías, no teniendo confianza en la carne. Versículo 3 de Filipenses. ¿Qué es que nosotros somos la circuncisión y los que en espíritu servimos a Yahweh? Anotá, esto está en Romanos 8, del 1 en adelante. Romanos 8, del 1 en adelante, que tiene que ver con guardar los mandamientos, que comienza el estudio en Romanos 6, 7 y 8, que lo vamos a estudiar la semana que viene. ¿Por qué hay que guardar los mandamientos? Aquí también habla de esto, pero está más entendido en Romanos 6, 7 y 8. ¿Qué es en espíritu servir a Yahweh? Repito, ¿qué es en espíritu servir a Yahweh? Lo vas a encontrar en Romanos 8. Si estudias Romanos 8 del 1 en adelante, te vas a dar cuenta que ahí dice que ahora en el Mesías debemos guardar los mandamientos, porque antes, por la debilidad de nuestra carne, no podíamos guardar los mandamientos, porque nuestra carne estaba tomada y contaminada por la ley del pecado, que es la ley de Satanás, la cual Yahshua destruyó en la cruz, en el madero. Romanos 6 y 7 lo explica bien, que Yahshua destruyó y vino a destruir la ley del pecado, que era la ley que se contraponía a la ley del Padre. Lo vamos a estudiar otra vez la semana que viene. Por eso acá dice, por Filipenses 3:3, porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Yahweh, a Dios. Entonces, si servimos a Dios, quiere decir que algo que Él nos está mandando y demandando y pidiendo, estamos haciendo. ¿Y qué es lo que nos está demandando y pidiendo el Padre? Por supuesto que a través de Yahshua nos salvó, pero desde que nos salvó, ¿qué tenemos que hacer? Guardar los mandamientos. Ayer ya lo expliqué, hoy lo estoy explicando otra vez. Filipenses 3:3, porque nosotros somos la circuncisión. Piensa en esto, ora. Si oras de verdad, de todo corazón, el Padre, a través del Espíritu Santo, del Ruach HaKodesh, Él te lo va a hacer entender, no yo, el Espíritu Santo. Pero si tú de verdad te humillas y abres tu corazón, yo esto lo pude entender porque comencé hace 14 años ya que estudio de esta manera, que estudio de raíces hebreas, no el judaísmo. Hace 14 años que estudio raíces hebreas y debe ser 7 ya. O 9 que comencé de a poquito porque no me animaba a enseñar, y hoy gracias al Eterno ya hace 4 o 5 años que enseño ya firmemente, porque estoy 100% convencido y entendí. El Espíritu Santo me dio entendimiento de su revelación y lo entendí hace años, que yo he renunciado con mucho respeto a, ¿cómo puedo explicar?, a mi fe en la religión evangélica. No soy más, hace años que lo he confesado, no soy más ni católico, nací en una familia católica, luego me hice evangelista, hasta que, gracias al Eterno y con mucho respeto a mis hermanos de ambas religiones, porque hay creyentes todavía dentro de los musulmanes, dentro del judaísmo, dentro del catolicismo, dentro de los testigos de Jehová, dentro de los evangelistas y todas las ramas del evangelio, el ortodoxo, los hermanos libres, los pentecostales, no sé, hay tantas divisiones. Piensa, hermano, hay tantas divisiones en la religión evangélica que ni siquiera los que están adentro saben cuáles son
los que verdaderamente son los originales. Ninguno, ni el pentecostal, ni el hermano libre, son todas confusiones, son todas doctrinas con respeto, lo digo, contaminadas. Yo estuve ahí y pasé por eso, y con mucho respeto lo digo. El Padre me hizo libre, como dice 2 de Corintios 3, del 12 en adelante, pero cuando se conviertan al Adón, el velo se quitará y van a poder leer el libro de Moisés y lo van a entender. Lo dice 2 de Corintios 3 del 12 en adelante, porque cuando leen a Moisés el velo está puesto sobre el corazón de ellos, pero cuando se conviertan al Adón el velo se quitará. Entonces, para entender el libro de Moisés, que cita 2 de Corintios 3 del 12 en adelante, el libro del Moisés para nosotros es el Pentateuco y para el judaísmo es la Torá. Pero cuando uno te dice, tú estudias la Torá, falta que te hagan así y te pongan la ristra de ajo. ¡Fuera! ¡Drácula! ¡Satanás! No, hermano, está en la Biblia. Hay que leer a Moisés. Y si no, tirala. Como dije ayer, si decís que no sirve más la ley, ¿para qué la tenés? Rompe tu Biblia a la mitad, tira la primera parte y hacete cargo de tu acto. Porque si seguís teniendo una Biblia debajo del brazo y no la guardás, ¿para qué la tenés? Pensá, hermano, con todo respeto y con amor, ¿para qué tenés una Biblia si no la guardás? Y para que uno diga, no, pero la tengo porque es parte de la historia. Bueno, hermano, andate con una mochila de mochilero y llévate todos los libros que tengas de tu vida, los libros del jardín infante, de la primaria, de la secundaria, y viví toda tu vida a cuesta con cientos de libros en tus espaldas. No, hermano, la Biblia comienza en Génesis y termina en Apocalipsis, y hay que estudiarla y guardarla por completo. A través de Yahshua se puede, porque en Romanos 7 dice que el hombre, como hombre, no podíamos guardar la ley por la debilidad de nuestra carne, y nuestra carne era débil por el pecado que moraba en nosotros. Por eso Yahshua vino a arrancar de nosotros al pecado y al padre del pecado, a Satanás. Por eso ahora en Yahshua, Romanos 8, lo vamos a estudiar, Romanos 8, que es lo que cita acá, Filipenses 3:3, que somos la circuncisión, que en espíritu servimos a Yahweh. Por eso si decimos, hermano, por favor, yo me apasiono cuando hablo de esto, si decimos que somos hijos del Eterno, tenemos que entender que somos espirituales. Y si somos espirituales, tenemos que entender que servimos a Yahweh. Y si decimos que servimos al Eterno, ¿de qué forma? Como dice Romanos 8, del 1 en adelante, ahora en espíritu guardamos la ley. Hay que guardar la ley. Y no tengas miedo a guardar la ley, no muerde. Yo tengo aquí, a ver si lo puedo mostrar ahí. Estos son los 10 mandamientos. En hebreo, a ver, ahí se ve. En hebreo y en castellano. Los 10 mandamientos. En hebreo y en castellano. Y lo digo siempre. Los 10 mandamientos de Éxodo 20, del 1 al 17. El primero, yo soy Yahweh, tu Elohim, o yo soy el Señor, tu Dios, creo que dice en la Reina Valera. Yo soy Yahweh, tu Elohim. Es el primer mandamiento. Si alguien dice no hay que guardar los mandamientos, entonces Dios no es tu Dios. Si tú dices no hay que guardar los mandamientos, tú estás negando a Dios. El primer mandamiento dice, yo soy Yahweh, que es el nombre, Yod Hei Vav Hei, tu Señor, tu Elohim. Entonces, hermano, es por tu salvación. Por eso tienes que compartir este mensaje. Si tú dices no hay que guardar los mandamientos, primero, ya no estás guardando el primero. Entonces estás negando a Dios, porque el primer mandamiento dice, yo soy Yahweh, tu Elohim. El segundo, no tendrás dioses ajenos o otros dioses delante de mí, solo uno, Yahweh. Y si dice que tienes a Yahweh, entonces lee los 10 mandamientos y guárdalos. Y no tengas miedo que alguien te diga, te están lavando la cabeza. Como yo digo siempre en la congregación, sí, Padre, lávame todo. El apóstol Pedro le dijo, tú no me lavarás los pies, si no te lavares no entrarás en el reino, le dijo Yahshua en la última noche de Pesaj, de Pascua. Mal llamado, ahí nos lavaron la cabeza, con respeto lo digo en las religiones, en la católica, en la que sea. Vamos a celebrar la Santa Cena,
Eso es mentira de Satanás, celebrar la Santa Cena, invento romano que también contagió Lutero en el año 1500 cuando inventó, porque es un invento de Satanás, la línea de los protestantes, de donde nace la religión evangélica. Y también nosotros decimos con mucho amor y con mucho respeto a las almas que están en la religión católica, que tienen que salir de ahí si verdaderamente quieren ser salvas. ¿Qué es ese invento de guardar la Santa Cena? ¿Dónde está en la Biblia la Santa Cena? Es una traducción romana, católica, evangélica y de muchas religiones más. No, fue la noche de Pesaj, la noche que celebró Pascua, Pesaj, y no tengas miedo de hablar bien como corresponde. Yahshua fue el cordero inmolado, y si fue el cordero inmolado, solo tienes que pensar y abrir tu corazón y el Espíritu te va a dar convicción. Si Yahshua fue el cordero inmolado, ¿cuándo lo mataron? En Pesaj, en Pascua. ¿Y cómo se llama esa última comida de él? No es la Santa Cena, invento de Roma. Fue la noche de Pesaj. Debemos hablar como corresponde. Por eso Levítico 23 habla de 7 fiestas que si tú no las cumples, no eres digno de autoproclamarte parte del pueblo del Eterno. Te enojes o no te enojes, te guste o no te guste. Si tú no te animas a guardar las fiestas, si tú no guardas las fiestas, no te autoproclames hijo del Eterno, no digas que sos parte del pueblo, porque no haces lo que el pueblo del Eterno dice la palabra que tenemos que hacer. Tienes que guardar las 7 fiestas, hermano. Y no son las fiestas de los judíos, porque los judíos celebran 9. También guardan estas 7, pero las guardan sin Yahshua. Y muchos creyentes tienen a Yahshua, pero no guardan la fiesta del Padre, así que no tienen nada. Como dice Apocalipsis 19, creo que es Apocalipsis 19, versículo 12 o 14, aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos del Padre y tienen su fe en Yahshua. Entonces, ¿qué es un santo verdadero? El que guarda los mandamientos del Padre y tiene la fe en el Hijo. Lee Apocalipsis 9 o 14, Apocalipsis 9 o 14 o Apocalipsis 9, 17, está ahí. Segundo mandamiento, no tendrás dioses ajenos. Tercero, no tomes el nombre de Yahweh, te Elohim, en vano. No hay que hablar de Dios en vano. Si tú hablas de Dios, de Yahweh, de Elohim, si hablas de Él, se puede hablar de Él, se puede invocar su nombre, se debe invocar su nombre, porque en el judaísmo mesiánico, entre comillas, te dicen, ¿cómo es la frase? Hashem, Baruch Hashem, Baruch Hashem. Cuando escuchas a alguien, con mucho respeto lo digo, que sale de las religiones y está tratando de entender la palabra como corresponde, muchas veces se cruza. A mí me pasó, llevo 14 años de estudiar raíces hebreas y 7 o 9 de tratar humildemente de compartir lo poquito que sé, pero yo al principio también, como uno diferenciaba todavía entre el mesianismo y el judaísmo, tuve 13 años que también me confundieron y yo decía Baruch Hashem, y Baruch Hashem es bendito el nombre. Pero Yahshua dice en Juan, Padre, yo les he dado a conocer tu nombre y aún se los daré a conocer más. Entonces hay que invocar el nombre de Yahweh con respeto, con temor y con temblor. Hay que invocar el nombre para que la gente conozca su nombre, no lo guardemos como siguen haciendo los judíos pícaros que se la dan de mesiánicos, que ya hablan de Yahshua, pero te dicen Baruch Hashem, pero no te invocan el nombre, porque con el pretexto de no invocar el nombre en vano, no le invocan. Y amén, no hay que invocar el nombre en vano. Pero sí hay que invocarlo de verdad para que la gente sepa. Si no, ¿cuándo va a ser libre la gente? ¿Cuándo va a conocer su nombre? Que es Yod Hei Vav Hei. ¿Cuándo lo va a conocer? Si yo sigo diciendo, no invocarás el nombre en vano, Baruch Hashem, ¿de qué sirve que te viva diciendo Baruch Hashem y no te digo el nombre? No. Ese es señal también de contaminación con el judaísmo. Y yo no quiero contaminarme con ninguna de las religiones de la tierra, ninguna. E incluyo a todas, y no las nombro para que no se ofendan, pero ninguna religión de la tierra salva. Te acerca o te habla de Yahshua, o de Jesús, o de Dios,
pero no salva, la religión no salva. El que nos dio la salvación por gracia es Yahshua, pero para poder guardar nuestra salvación y permanecer en nuestra salvación hay que guardar los mandamientos. Esa es la única razón con la cual vamos a ser tomados, zarpados o arrebatados. Si en Yahshua guardamos los mandamientos. Lee la palabra, no te vayas, ya termino. Filipenses 3:3, nosotros somos la circuncisión que en espíritu servimos al Eterno. Aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, dice Pablo, si alguno piensa que tiene de qué confiar, yo mucho más. Y él habla de él, ¿no? Tipo un currículum, dice, circuncidado al 8º día, como Yahshua. Si el Padre permitió que a Jesús, a Yahshua lo circuncidaran, si el Padre permitió que a Jesús, siendo Yahshua, se bautizara, si el Padre permitió que Jesús, siendo Yahshua, predicara siempre en las sinagogas, en Shabbat, y tomara los rollos, y predicara con los rollos, y guardara todas las fiestas, ¿cómo podemos decir que seguimos a Yahshua y no hacemos nada de lo que Él hizo? Solo piensa, hermano, ¿cómo podés decir? ¿Cómo puedo decir que soy un seguidor del Mesías, de Cristo, de Jesús, que está mal traducido así? Pero ¿cómo podés decir que sos seguidor de Él? ¿A dónde lo seguís? No te estoy criticando, es para que piense, ¿a dónde lo seguís? ¿Cómo podemos decir, soy seguidor del Mesías y no hacemos nada de lo que Él hizo? ¿A dónde lo seguís? Él va para la izquierda y tú para la derecha, o viceversa. Él va para el norte y tú vas para el sur. Si somos seguidores de Él, leamos, veamos lo que Él hizo y hagámoslo. Si no, ¿para qué nos dio ejemplo? ¿Para qué nos dio testimonio? ¿Para qué vino a la tierra? Vino a salvarnos por gracia y está todo bien. No, hermano, no es eso y nada más. Vino a salvarnos por gracia y vino a dar testimonio de cómo hay que vivir. Por eso Él es el pan sin levadura. La segunda fiesta de Levítico 23, la primera, Pesaj, la segunda, pan sin levadura. Él es el pan sin levadura. Por eso nos dio un ejemplo de cómo vivir. Por eso nos dio una forma de vida. Y eso es el verdadero cristianismo, si le querés llamar cristianismo, pero está mal traducido. El verdadero creyente debe caminar, debe andar como Él anduvo. No hay otra. Esa, si querés la palabra religión, esa es nuestra religión, esa es nuestra profesión, andar como Él anduvo. Él guardó todas las fiestas de Levítico 23, Él guardó siempre el Shabbat. El Shabbat nos promete, Isaías 56, lo digo todos los días, léelo, cada vez tendría que haber más gente suscrita. Hace 2 semanas que vengo pidiendo en los 80 grupos de WhatsApp, en los Facebook, vengo pidiendo, ayudanos, suscríbete. Y sí, la gente maldita va a decir, jaja, por algo no se te suscriben. ¿Qué me importa a mí lo que digan los perros, los mutiladores, los malvados? ¿Qué me importa si sé que estoy en medio de una, como dice la palabra, estoy en medio de una sociedad perdida? Vivimos en medio de una sociedad perdida, así que ¿qué me importa? La verdad, ¿qué me importa si me siguen criticando por decir la verdad? ¿Qué me importa? Si yo sé a quién sigo, yo sé a quién sirvo. Pero hermano y hermana, lee la palabra, el tiempo se termina. Yahshua salva, sí, amén. La salvación es de Yahshua, sí, amén. Pero hay que guardar los mandamientos, hay que servir al Padre a través de los mandamientos. Filipenses 3:7, pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor al Mesías. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida, por la excelencia del conocimiento del Mesías, mi Adón, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura, por ganar al Mesías. Y esto no es que él dice, desecho lo demás, no sirve para nada. No, porque se malinterpreta. Lo que él está diciendo, me aferro al Mesías. Pero el apóstol Pablo también lo vemos en Hechos. Cuando comenzó la primera congregación, mal
enseñada como iglesia, las primeras congregaciones que comenzaron luego de Hechos 2, del derramamiento del Espíritu Santo, la primera congregación nació ahí, en Hechos 2, en el aposento alto, en Jerusalén. Ahí nace la congregación, mal traducido como iglesia. Si leemos y estudiamos todo el libro de Hechos, cómo fueron creciendo, esparciéndose las congregaciones a causa de la persecución, porque todo fue permitido por Yahweh, los romanos, que ya habían establecido su propia religión, con Constantino en el año 70, estudien, lean los libros de historia, agarren, hoy tenemos el celular con Google, apretás en Google, si uno quiere estudiar, si uno quiere tener entendimiento, lo puede tener. Hoy tenemos una gran virtud, Google, Internet, pero tenemos un gran problema, que hoy tenemos mucho más al alcance que aquella época. Antes en aquella época, la gente tenía que esperar que llegara el sábado, el día de reposo, que es el viernes a la puesta del sol hasta el sábado, para poder entrar a una sinagoga y esperar que viniera alguno de los apóstoles a predicarle la verdad. En esa época no tenían WhatsApp, no tenían micro, no tenían las comodidades que hoy tenemos. Tenían que caminar hasta una sinagoga y esperar. Si leen Hechos, el libro de Hechos 13, 16, se juntaban, dice la palabra, se congregaban en Shabbat, en las sinagogas, los primeros judíos convertidos al mesianismo. ¿Convertidos a qué? Si eran judíos y estaban convertidos ¿a qué? Al mesianismo. Eran judíos de religión judía, pero que habían aceptado al Mesías. Entonces, esos judíos, ¿qué eran? Convertidos al mesianismo, porque habían recibido al Mesías, como los otros hebreos judaizantes no lo recibían. Entonces estudien antes de hablar, antes de criticar, porque cuando critican a alguien de sana doctrina, no están criticando solamente al predicador, están criticando al que los envió y se están lastimando ustedes mismos, consciente o inconscientemente. Las primeras congregaciones, nuestros primeros hermanos, nuestros primeros hermanos de Hechos eran hermanos judíos mesiánicos y gentiles mesiánicos que se congregaban juntos en sinagogas, en Shabbat, y esperaban que vinieran los apóstoles, tomaban los rollos, los pergaminos, y les enseñaban, no con una Reina Valera, le enseñaban con los pergaminos, y decían, este Yahshua que yo predico es el que está escrito acá. Ahora sí, con Yahshua, ahora sí, con Él, podemos guardar los mandamientos, porque antes no se podía por la debilidad de nuestra carne. Y lo que ellos predicaban en aquella época, hoy está plasmado en la Biblia, pero hay que entenderlo bien, no hay que dejarse contaminar ni confundir por la apostasía que está metida en todas las religiones de la tierra, todas, desde la primera hasta el judaísmo, todas, en todas las religiones de la tierra opera el espíritu del anticristo, guste o no guste, ofenda o no ofenda. En todas las religiones de la tierra está operando el espíritu del anticristo y no el Espíritu Santo. Estudien para entender, estudien el libro de Hechos, desde Hechos 1. Yahshua resucitado, que estuvo 40 días resucitado, apareciéndose a la gente, a las multitudes, y le decían, aguanten, es necesario que esperen un poco más hasta que venga la promesa. Estaban esperando la fiesta de Pentecostés, que la celebramos un mes atrás. En Hechos 2, cuando los apóstoles y multitudes de personas que se convirtieron como 3.000 ese día, y había judíos y gentiles todos juntos en la fiesta de Pentecostés, que es la fiesta de la semana de Levítico 23. Y desgraciadamente muchos hermanos escuchan la palabra Pentecostés y sin saber nada dicen, soy pentecostal, porque creen que tienen más Espíritu Santo que el que no dice ser pentecostal. Y con mucho respeto, no tienen ni idea de lo que están hablando. Pentecostés viene del número 50 y hace alusión a los 50 días que dice Levítico 23 que había que esperar para celebrar la fiesta de la semana, la fiesta de la siega, la fiesta de la cosecha de lo que el Padre había dado. Por eso había que ofrendar, por eso había que sembrar, por eso en Hechos 1 ya se ha resucitado el Hijo, esperen hasta que reciban la promesa. En Hechos 2
nace por primera vez los primeros creyentes no contaminados por doctrinas de hombre. ¿Querés ser salvo? Escuchá. Hechos 2, nace la primer congregación en la tierra, en el aposento alto, allí en Jerusalén. Fueron los primeros bautizados con Espíritu Santo y fuego. Y ahí comenzó la persecución de los romanos, porque decían, pero este Jesús murió y estos siguen viviendo y se siguen multiplicando. Y ahí comienza la persecución, la Inquisición de la Iglesia Católica, de los romanos, a matar con el invento de que eran brujos porque tenían una Biblia. En realidad eran pergaminos, los mataban. Y ahí empiezan a dispersarse por toda la tierra, todo permitido por el Padre. Esos fueron los primeros creyentes que no negaban a Yahshua y los ahorcaban, los mataban y los prendían fuego. A los primeros hermanos nuestros los mataban por predicar a Yahshua. Por eso el mejor negocio de hoy de Satanás es usar las religiones para mantener al pueblo del Eterno engañado, confundido y callado. Porque tú o yo, hablando la verdad, tú y yo hablando la verdad, hacemos que el infierno, hacemos que el reino de las tinieblas retroceda. ¿Me estás entendiendo? Diciendo la verdad. Hacemos atormentar a los demonios. Por eso Satanás tuvo que inventar un sistema religioso, hermano, escuchá. Por eso el diablo tuvo que inventar su propia religión, su propio sistema babilónico, su propio sistema religioso para tratar de enmudecer a los escogidos. Porque el diablo sabe que muchos son llamados, pero pocos somos escogidos. Por eso son los ataques, la guerra que los escogidos tenemos, pero en mi persona no me pienso callar. Y si tengo que morir, moriré dando batalla espiritual, porque el morir es el Mesías. Por eso sigue diciendo la palabra. Sé que me extiendo, pero es hermoso el mensaje. Versículo 10, Filipenses 3:10, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte. ¿Querés ser salvo? Tenés que ser semejante a él en todos sus padecimientos. ¿Sabés cuál es la verdadera religión? Si querés hablar de religión, ¿sabés cuál es la verdadera religión? Tenés que leer la Biblia y tenés que decir, quiero vivir lo que él vivió. Y cuando entiendas esto, vas a decir, a la pucha, no es tan fácil. Y no, ¿quién te dijo que es fácil? Si tú crees que es fácil, andate a esa religión, no me acuerdo el nombre, si no la diría, que tiene un cartel gigante, pare de sufrir. Andá a esa mentira del diablo, andá a esa mentira de Satanás, que dice un cartel gigante, pare de sufrir. Y es una gran mentira, porque la Biblia dice, tienes que sufrir. La palabra dice, tienes que sufrir. Tienes que padecer como Yahshua padeció. Entonces a los hermanos que están en esa maldita religión, que tiene un título gigante, pare de sufrir, salí de ahí. Si la Biblia dice, tenés que sufrir, tenés que padecer, igual que padeció el Mesías, y tenés que morir, igual que murió él. Esta es la verdadera religión. Aunque algunos se me enoje si se congrega ahí, lee la Biblia, hermano. Lee la Biblia, no hay un texto que diga pare de sufrir. Mentira del diablo, mentira de las religiones, invento de la Santa Cena, invento de la Trinidad, invento de Satanás, para que tú no puedas ver la verdad, para que no puedas ver la luz, para que no resplandezca en ti la luz. Somos portadores de la luz. Por eso Satanás ataca y aborrece a los que predican la verdad. Y no le temo al diablo, porque me ha venido a enfrentar cientos de veces. Mi ministerio, aparte de profeta, es ministrar en liberación. Y gracias al Eterno, no es por mí, pero gracias al Eterno, fui usado y sigo usando hasta que el Padre lo decida, como instrumento de Él, para ministrar en liberación, para ministrar y arrebatarle almas al mismo Satanás. Por eso Satanás no me quiere. Por eso Satanás no te quiere, pero no quiere que seamos libres. Si estamos engañados por Él, no somos molestia para Él.
Pero si predicamos la verdad, por supuesto que no nos soporta. Pero tienes que decir la verdad es por ti. Tienes que vivir la verdad es por ti. Versículo 12. No que lo haya alcanzado ya, sino que ya sea perfecto, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro aferrarme, asir aquello, por lo cual fui también asido, tomado por el Mesías Yahshua. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado. El apóstol Pablo hablaba humildemente, pero miren lo que dice ahora: pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás, extendiéndome a lo que está adelante, prosigo la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Yahshua, de Yahweh en Yahshua. Entonces, ¿cuál es el llamamiento? ¿Cuál es el verdadero llamado? Porque escuchamos a millones de personas que dicen, tengo el llamado, tengo el llamado. ¿Y qué haces? No sé, espero que me venga a buscar. No, si tenés un llamado, tenés que obedecer ese llamado. Y la mayoría, lo digo con respeto, la mayoría de los creyentes todavía está por venir Yahshua y todavía hay creyentes de 20, 30 años de creyente y no saben cuál es su llamado. No saben cuál es su llamado y tienen 30 años de creyente. Fíjate cómo Satanás los tiene cegados, no saben cuál es el llamado. El primer llamado es obedecer. Cuando empieces a obedecer los mandamientos, vas a entender cuál es tu llamado. Aparte de predicar, el primer y gran mandamiento y llamamiento, Marcos 16, ir por todo el mundo y predicar las buenas nuevas. Ese es el primer llamado de todos: predicar, 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 predicar. Vemos a gente en congregaciones que andan de aquí para allá. Viene un profeta, voy a que me unja, a ver que me profetice cuál es mi llamado. Y vemos a hermanos que están buscando a que Dios te hable a través de un profeta. Hermano, lee la Biblia, la gran profecía. Amén a los profetas del Eterno, que te hablan de parte del Eterno, como quien te habla. Soy un humilde servidor, un profeta, pero aquí tenés la gran profecía, la palabra, tú la tienes en tu casa, la tienes en tu celular, tenemos internet hoy. Lee y entiende el primer llamamiento en Yahshua, guardar los mandamientos. Lo tengo aquí, los 10 mandamientos. Recuerda el día del Shabbat, el mandamiento 4, el 5, honra a tu padre y a tu madre, el 6, no asesinarás, no cometerás adulterio, no robarás, no digas falsedades, no codicies nada. Entonces, si no guardas los mandamientos, tirá, agarrad de tu Biblia la hoja donde está Éxodo 20, rompela, hace fuego. Si tú dices que no guardas los mandamientos, rompe esta hoja de Éxodo 20, del 1 al 17, rompela y hacete cargo. Si tú dices que no hay que guardar los mandamientos, ¿para qué tenés la Biblia? O esa parte de la Biblia. El enemigo nos estuvo confundiendo durante muchos años, haciéndonos creer que no había que guardar los mandamientos. ¿Y por qué hay que guardar los mandamientos? ¿Por qué? Porque guardando los mandamientos estamos practicando la justicia. En Apocalipsis 22 dice: el que es justo, practique la justicia. El que es santo, santifíquese aún más. Prometo ahora la semana que viene comenzar el estudio de guardar los mandamientos y por qué. Pero esto también es una introducción. Filipenses 3:14, prosigo la meta, al premio del supremo llamamiento, el 15. Así que todos los que somos perfectos, el apóstol Pablo humildemente, él dice: yo soy perfecto, dice el apóstol Pablo, aunque prosigo la meta, soy perfecto porque estoy aferrado al Mesías y guardo los mandamientos. Eso es lo que está diciendo él. Pero el guardar los mandamientos no me salva, el que me salvó es Yahshua, dice él. Pero guardando los mandamientos estoy practicando mi justicia. Lo vamos a entender mucho mejor si abrimos el corazón. Pero en aquello a que hemos llegado, sigamos una misma regla. ¿Cuál es nuestra regla? Los mandamientos. Sintamos una misma cosa. Ya termino. Hermanos, Filipenses 17. Hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen. Hay una forma de conducirse en la fe. Filipenses 3:17. Hermanos, sean imitadores de mí, decía el apóstol Pablo. Recuerden todo el libro de Hechos, escrito por él. Él iba a las sinagogas, predicaba en Shabbat, guardaba el Shabbat y guardaba las fiestas. Así que
Si te cuesta entender a Yahshua, pero por supuesto hay que entender y obedecer a Yahshua, leamos un poco Hechos, estudiemos el libro de Hechos y vamos a entender cómo nacieron y cómo vivían los primeros creyentes. Y vamos a entender cómo tiene que ser hoy en día una congregación, que tú la conociste como iglesia, pero la palabra original es asamblea, asamblea o comunidad. El 17, porque por ahí andan muchos, el apóstol dice, porque por ahí andan muchos, de los cuales se los dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz del Mesías, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre, cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo mundano, en lo terrenal. Está hablando de creyentes desobedientes, está hablando de gente con llamado, pero que no obedecen a su llamado. No está hablando de ateos, no está hablando de mundanos, no está hablando de gente de religiones satánicas, está hablando de gente que tuvieron el llamado, que conocieron a Yahshua, pero son desobedientes. Hermano y hermana, obedece y guarda los mandamientos. Está acá. No te estoy leyendo el libro del profeta Walter, estoy leyendo la Biblia, Filipenses 3:19, el fin de los cuales será perdición, versículo 20, pero nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador. Filipenses 3:20 dice que nuestra ciudadanía está en los cielos, anotá. Esto también se cita en Efesios 2:19, se cita también en Colosenses 3:1, se cita también en Corintios 1:7. Nosotros ya andamos en esta tierra, ya vivimos en este mundo, pero no somos de este mundo. Juan 17, la hermosa oración intercesora de Yahshua. Padre, te pido por lo que tú me has dado, no son de este mundo, no lo quites del mundo, pero guárdalos del mal. En Efesios 2 dice que andamos en este mundo como extranjeros, como peregrinos, estamos de pasada, somos el pueblo del Eterno, primera de Pedro 2, somos una nación santa, linaje escogido, real sacerdocio, nación santa. Yo no soy más argentino, ya soy israelita porque fui injertado en el olivo natural. Si tú dices ser creyente, saca de tu mente, saca de tu corazón. No eres católico, no eres evangelista, no eres de la religión que te han metido o que has entrado. Eres israelita por adopción. Tu ciudadanía está en los cielos. Estamos en esta tierra como extranjeros. No eres boliviano, no eres paraguayo, no eres peruano, no eres chileno, al país que estemos llegando. Tu ciudadanía, mi ciudadanía está en los cielos, porque vamos a vivir por toda la eternidad en los cielos. No, nos hicieron creer mucho tiempo que íbamos a vivir en el cielo. No, vamos a ser arrebatados ahora para ir a las bodas del Cordero, mientras el Padre ejecuta los juicios finales de las trompetas, de las plagas, aquí en la tierra en los postreros días. Ahora, cuando termine con todo eso, vendrá una tierra nueva, vendrá primero el milenio, vamos a morar 1000 años en la tierra con el Mesías, y luego va a descender, Apocalipsis 21, la nueva Jerusalén, y ahí vamos a entrar nosotros, porque va a haber una tierra nueva, el mar no va a existir más, este cielo no va a existir más, va a haber una tierra nueva, el sol no va a existir más tampoco. Lean Apocalipsis 21 y 22, vamos a vivir por toda la eternidad, el remanente, los que seamos tomados y los que se queden y sean decapitados por no recibir la marca de la bestia, los creyentes que ahora no están obedeciendo a la palabra, no van a ser tomados. Los creyentes que no guardan los mandamientos se van a quedar, no van a ser tomados y van a tener que pasar el último tiempo de la gran tribulación y o se pone la marca de la bestia y van directo al infierno, o van a ser decapitados en vida, como dice Apocalipsis 13, y van a tener que negar la marca de la bestia y van a tener que asumir que son creyentes, que fueron desobedientes, que no entendieron, que se perdieron el arrebatamiento y en vida van a sufrir el decapitamiento, como dice Apocalipsis 13.
Y van a resucitar en el milenio, como dice Apocalipsis 20, que es la segunda resurrección o la segunda muerte, porque van a pasar por la segunda muerte. Los que seamos tomados ahora tenemos promesa de no pasar por la segunda muerte. Por eso es importante entender quiénes vamos a ser tomados o arrebatados. Los que ya morimos una vez con el Mesías y caminamos con Él, los que ya resucitamos con Él. Y si alguno me dice, usted está equivocado, yo resucité con Él, guarda los mandamientos entonces, guarda los mandamientos, lee la palabra, porque si con Yahshua no guarda los mandamientos, te quedás, no vas a ser arrebatado, aunque te me enojes, yo lo lamento, pero lee la palabra, querés ser tomado, guarda los mandamientos. Quedá y viví en santidad, tenés que ser santo, que la palabra original es kadosh, que quiere decir apartado para Él. Por eso nuestra ciudadanía está en los cielos. Ya no soy más ni católico, ni evangelista, ni mormón, ni testigo de Jehová. Soy parte de su pueblo, fui injertado en su pueblo. Y si adoramos al Dios de Israel, no tengo miedo, con respeto lo digo, no tengo miedo de decir que adoro a Yahweh, no tengo miedo de invocar su nombre, porque guardo sus mandamientos. Entonces por eso tampoco digo Baruch Hashem, bendito el nombre, que lo digan los judíos, Baruch Hashem. Yo invoco su nombre porque le temo, porque lo amo y porque quiero dar a conocer su nombre para que la gente entienda el primer mandamiento. Yo soy Yahweh, tu Elohim, el primer mandamiento. Si tú dices que Dios es tu Dios, entonces obedécele. Porque si no lo obedeces, te vas a quedar, por más llamado que tengas, por más que sea pastor, apóstol, profeta, si no guardas los mandamientos, te vas a quedar. Y esto no tiene nada que ver con el judaísmo. Y si alguno sigue siendo cabeza dura y me sigue criticando, sigue diciendo es judío porque tiene el candelero o la menorá o el manto, bueno, ¿qué me importa lo que digas, hermano? Guardar los mandamientos. Yo con manto o sin manto no necesito el manto para ser más ungido, más consagrado. Me pongo el manto simplemente por respeto y porque abajo tengo la ropa, porque luego me voy al gimnasio y para no ser maleducado que tengo la ropa de gimnasia, me pongo el manto nada más por un tema de respeto, pero no me hace más santo el manto. Por supuesto que es una señal de obediencia, de temor al Eterno. Tampoco estoy menospreciando una vestidura sagrada, pero digo para aquel que siempre le busca el pelo al huevo, como se dice en Argentina. Estoy terminando. Filipenses 3 termino, mirá. El 19 dice, el fin de aquellos creyentes desobedientes será perdición. El 20, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador. Versículo 21 y termino, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra, para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya. Tenemos promesa, así como Yahshua tiene un cuerpo glorificado, tú y yo tenemos promesa de tener un cuerpo glorificado. Lo dice también en 1 Corintios 15, que este cuerpo corruptible será destruido y recibiremos un cuerpo transformado. 1 Corintios 15 y 2 Corintios 5, del 1 en adelante, dice, gemimos ahora con angustia, deseando ser revestidos y no desnudados, porque muchos creyentes que no están obedeciendo, lean 2 Corintios 5, muchos creyentes que no están guardando los mandamientos, el día de la venida de Yahshua van a ser desnudados y van a quedar avergonzados porque creyeron en una religión y no le creyeron al Mesías. Hermano, te lo digo de todo corazón y con mucho respeto. Lee la palabra, el tiempo se termina. Esto no es judaísmo. Esto es palabra de verdad. 2 Corintios 5, porque gemimos con angustia, porque no quisiéramos ser desnudados, sino revestidos de aquella ciudadanía celestial. ¿Por qué dice en 2 Corintios 5, gemimos porque no quisiéramos ser desnudados, sino vueltos a vestir? Porque el Padre nos dio una oportunidad el primer día que reconocimos a Yahshua como nuestro Salvador, que lo conocimos como Jesús,
pedimos perdón, pasamos por el bautisterio, nos bautizamos y comenzamos una vida como cristianos, algunos en la religión católica, otros como yo en la religión evangelista, pero en la medida que uno va entendiendo, tiene que entender que ninguna religión salva. El catolicismo nació en el año 300 con Constantino, el evangelismo nació en el año 1500 con Lutero, y ninguna de las religiones se cita en la Biblia como la religión que salva, ninguna, ni los adventistas, ni los del séptimo día. No hay una religión de todas las que están en la tierra que se cite en la Biblia que esa es la religión verdadera. La religión verdadera es guardar los mandamientos del Eterno. Romanos 11, ofrecer todos los días, Romanos 11, 1 y 2, ofrecer todos los días nuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo y agradable al Eterno. Muchos dirán, sí, yo soy un hijo de Dios y me porto bien. Si te portás bien, entonces guardá los mandamientos. Lee Éxodo 20, 1 al 17, mínimamente los 10 mandamientos, guardalos. Y no tengas temor de decir, voy a comenzar a decir que estoy guardando los mandamientos. Sí, muchos hermanos, como me pasa a mí, muchos te van a criticar, te van a decir, ¿estás guardando los mandamientos? ¿Te están lavando la cabeza? ¿Estás entrando al judaísmo? Te lo digo porque a mí me pasó. Hace 14 años que estudio raíces hebreas y 9 que enseño, lo poquitito que sé. Hace 14 años que estudio, pero igual tampoco voy a decir que sé mucho, porque todos los días voy aprendiendo. Pero al principio tuve mis luchas, me daba vergüenza de decir, a veces me retraí y me volvía para atrás, porque no tenía argumentos todavía para defenderme en mis primeros años de estudio. Decía, no, porque no sabía cómo defender. Hoy estoy parado firme, porque llevo 14 años de estudiar y de entender que esta es la única religión, En Yahshua, guardar los mandamientos. Esta es la única religión. No hay religión humana que salve. Esta es la única religión. En el Mesías, guardar los mandamientos. Lo dice Romanos 8. La semana que viene lo vamos a estudiar. Hermano, guarda los mandamientos para que sea justificado. La salvación es por gracia. Amén. Es en el Mesías. Amén. Pero se pierde. La salvación se pierde, hermano. Guarda los mandamientos. Te bendigo en el nombre de Yahshua HaMashiach. No te quedes murmurando, no te quedes criticando, no te quedes luchado si no has entendido el mensaje. Léelo, arrodillate, encerrate a solas con el Eterno. Encerrate a solas con Él, no consultes con nadie, porque si le preguntas a alguien que no entiende, también se va a luchar, y dos personas luchadas y confundidas no se ayudan entre sí, sino que se lastiman. Si no entiendes este mensaje, lo mejor que puedes hacer es encerrarte, sin ruido, sin nada, en lo posible a la noche, en una habitación que no haya ruido. Padre, no quiero ser confundido. Que tú lo digas, Padre, si Walter Lenucci, si el hermano, si el profeta, como me quieras llamar, me está engañando, me está confundiendo, revélame, Espíritu Santo. Si eres un engañador, si eres un falso profeta, revélamelo, Padre. Pero pregúntale en lo privado, en lo secreto. Habla con Él a solas, en la intimidad. No hables a viva voz, porque Satanás escucha, es el príncipe de los aires. El diablo es el príncipe de los aires y te va a escuchar y vas a ver que tú estás en duda y él te va a predicar y él te va a confundir. Entonces enciérrate en tu aposento, enciérrate en tu habitación y en secreto, con tu boca cerrada, habla con el Señor. Y Él, a través de su Espíritu Santo, respetuosamente, Él te va a hablar. Y Él te va a hacer entender que esto es su verdad, no es la mía, no es mi verdad, es su verdad. Romanos 6, 7 y 8, lo vamos a estudiar la próxima semana. En el Mesías, ahora nuestra carne está fuerte. Antes era débil a causa del pecado que moraba en nosotros. Ahora en Romanos 8 el apóstol dice, termino con esto, es hermoso. Romanos 8 dice el apóstol Pablo, veo en mi carne que hay dos leyes. Así lo dice él, veo en mi carne que hay dos leyes. La ley del pecado que opera en mis miembros y me quiere seguir teniendo cautivo.
Y veo otra ley, la ley de mi mente, que sirve a la ley de Dios. ¿Estás escuchando? Romanos 8, el apóstol Pablo dice, ve en mi cuerpo dos leyes. La ley del pecado que está en mis miembros, que se revela contra la ley de mi mente, que se goza en la ley de Dios. En nuestra mente, en nuestro corazón, está la ley de Dios. Pero el pecado que fue sembrado en nuestro cuerpo carnal, pecaminoso, siempre va a luchar. Por eso Gálatas 6 dice que tenemos una lucha interna, la lucha interna de los deseos carnales contra los deseos del espíritu, y ambos se oponen entre sí, ambos se oponen para que no hagamos lo que queremos, porque es la verdad, nuestra carne, mi carne, quiere seguir revolcándose en el pecado, pero veo otra ley que está en mi mente y en mi corazón, que gracias al Eterno se revela cada día con más poder contra la ley de mi carne, y cada día quien te habla, vivo empoderándome más de esa ley de Dios hermosa, preciosa, que cada vez se hace más fuerte en mi mente y en mi corazón. Y hoy puedo decirte con mucha humildad, pero con mucho gozo, más allá de mi dolor por estar separado después de 30 años de matrimonio y 6 de noviazgo, hace ya casi 2 años que estoy apartado, sin tener relaciones, no tengo a ninguna mujer y no pienso tener a ninguna mujer, estoy en santidad, o vuelvo a estar con mi esposa o me quedo solo, estoy en santidad, apartado para el Eterno, y me gozo, aunque sufro y lucho por esta situación y por lo que me pasa en mi familia, pero me gozo porque tengo promesa para mí, para mi familia. Yo me aferro a la promesa, mi casa y yo serviremos a Yahweh. Y estoy pasando por este proceso, pero solito, por más que mi carne quiera, igual no quiere porque estoy firme. La verdad, estoy firme en el espíritu. Mis hijos son testigos, mis hijos varones están todo el día conmigo y saben que estoy solo, que vivo solo, que no entra ninguna mujer. Lo digo siempre con respeto y con temor y no para vanagloria. Y me ven todos los días orar, me ven predicar, me ven a las 3 de la tarde que me postro a orar y enciendo el incienso, que es la hora novena, que está en Lucas 1, la hora de la oración, la hora novena, la hora de encender el incienso. Repito, Lucas 1. El profeta Zacarías con su esposa Elizabeth, cuando no podía dar a luz, léanlo en Lucas 1, un pasaje hermoso, era la hora del incienso, iban todos a orar a la casa, al templo de nuestro Padre. Hermano y hermana, quiero terminar con esto. Me encanta predicar y yo sigo, seguramente ya debe ser 1 hora que estoy predicando, 1 hora y 12 minutos, mira, 1 hora y 13 minutos, pero me encanta predicar la palabra. Y he nacido para esto. Hermano y hermana, ora en este mensaje y compartilo. Te pido que me ayudes a que pueda llegar en estos días a los 100 suscriptores en el canal de YouTube para poder recuperar nuestro nombre del canal que lo hemos perdido. Bendiciones y paz.